Ok, bueno, ya estás. Bueno, ya están empezando a grabar. Ok. mm, Gracias. Bueno, hoy vamos a empezar con el tema de los mecanismos de transporte del túbulo contorneado proximal. Eh, bueno, este tema realmente está corto, pero traté de poner los puntos más importantes. Entre las personas, bueno, tenemos como premisa, primero que en una persona normal, ¿verdad? Habíamos comentado la clase pasada, que aproximadamente al día pues se filtran 180 litros de plasma. Entonces, de esos 180 litros, la nefrona se va a encargar de reabsorber casi la totalidad de ese volumen, ¿verdad? Para excretar, pues, en condiciones normales, unos 500 mililitros de orina, por lo mínimo. Entonces, para poder hacer esto, ¿qué ¿Qué tiene cantidad que de ser la orina, nefrona? perdón? Pues de 500 mililitros, por lo menos. Fíjate, se reabsorbe el 99%, el 1% es 1.8, digo, teóricamente hablando. Y se Sí. acepta, pues, que es 1 mililitro por minuto. Estamos hablando de 1440 en 24 horas. Ponle tú 1,5 litros en condiciones normales. Condiciones de situación de estrés, de carencia de líquido, pues sí, como tú dices, hasta 500. Abajo de 500 ya hablamos de oliguria. Por eso es importante lo que acabas tú de decir, de toda esa cantidad de líquido, de agua que se filtra en el plasma, pues se ahorra el 99%. Y Así es. necesitamos al menos 1,5 litros al día que nos sirva como vehículo para eliminar los desechos. Bueno, pues ese dato es importante. Por eso lo resalto. Ok, adelante, perdón. Muy bien, Doc. Entonces, aquí en lo que vamos a ahondar es, o sea, cómo le hace la nefrona, por lo menos en ese segmento, para poder llevar a cabo parte de Segmento ese importante proximal. trabajo. Entonces, bueno, el túbulo contorneado proximal se caracteriza en cuanto a sus generalidades porque está adaptado para reabsorber en bruto, pues gran parte de lo que se filtra por medio de su borde cepillo, porque este borde cepillo, como pueden ver aquí en la, aquí en la parte superior de la imagen, esto que ven aquí es el borde cepillo, se caracteriza por conferirle una superficie de absorción pues amplia, ¿verdad? Para que pueda maximizar la cantidad de volumen que puede absorber. Otra cosa es que, o sea, ¿en qué se apoyan estas células tubulares para poder llevar a cabo todo ese proceso? Pues requiere energía. Es por eso que estas células se caracterizan también por ser ricas en mitocondrias. Como pueden ver, todos estos ovalitos de color gris oscuro o electrodensos son básicamente mitocondrias, las cuales podemos ver que se pueden acumular o se parece como que se encuentran más amontonadas en el lado de la membrana basal o en la membrana vasolateral. ¿Por qué? Porque ahí es donde principalmente tiene que estar proveyendo de la energía que se requiere para poder facilitar los procesos de transporte, en especial para una bomba muy, muy importante que ya todos conocemos, que es la sodio-potasio ATPasa, pero ahorita vamos a revisar con más detalle cada uno de estos mecanismos. Bueno, consideraciones generales. Hay que tener primero en cuenta que el intercambiador, uno de los canales que es el intercambiador sodio-hidrógeno, es la principal ruta de entrada de sodio en las células tubulares. ¿Por qué? Porque este canal se encuentra en la membrana apical. Como podemos ver aquí. Este es el lado, perdón, este es el lado luminal. Y aquí se encuentra la bomba sodio o el intercambiador sodio-hidrógeno. Entonces, este es el que se encuentra en cargo de reabsorber la mayor cantidad de sodio. Por ahí entra. El túbulo contorneado proximal reabsorbe la mayoría de sodio, potasio, cloro, bicarbonato y de otros solutos, también electrolitos, así como casi la totalidad de aminoácidos y proteínas de bajo peso, a través de estos mismos canales que funcionan como cotransportadores, junto con el sodio también participan. Entonces, el sodio es un ion muy importante porque va a permitir a través del cotransporte
o el contratransporte, la absorción de casi todo, o bueno, de la mayoría de los solutos que se filtran por el glomérulo. Se reabsorbe casi la totalidad de la glucosa en este segmento a través de los canales de SGLT2 principalmente, que se encuentran en general en los primeros 2/3 del túbulo contorneado proximal. Hay que recordar que el túbulo contorneado proximal se puede dividir pues en tercios, ¿no? Según las características microscópicas. Y bueno, también se expresan canales de aquaporina 1, que es lo que le confiere una gran permeabilidad a este segmento, al agua. Entonces, esto le permite que el agua pueda traspasar sin ningún problema y de esta manera pueda absorber mucha cantidad de volumen por medio de los canales de aquaporina 1, que se encuentran en ambos polos. En la sección final existe secreción de bases y ácidos orgánicos débiles, incluyendo fármacos por medio de difusión facilitada, que también ya lo había comentado mi compañero Jesús Alonso, que es una de las funciones de la nefrona, sí, también. Bueno, eso es nada más una imagen ilustrativa para que puedan ver, pues, de cuántos canales de transporte, con cuántos canales de transporte cuenta este segmento, que son muchos. Alguien tiene el micrófono prendido, creo. Ok. Bueno, el papel de la bomba sodio-potasio TPasa en el transporte activo del sodio. Bueno, hay que tener claro que esta bomba se va a expresar principalmente en la membrana vasolateral y es más activa en la porción contorneada que en la porción recta. Es decir, la porción recta es esta que vemos aquí en azulito, en la parte inferior. Sigue siendo túbulo contorneado proximal, sin embargo es la porción recta. La porción contorneada es toda esta. Entonces, aquí el transporte del sodio se va a realizar en 2 pasos. Básicamente es uno activo primario, que es el que lleva a cabo la misma bomba, y otro que es más pasivo, o se puede denominar también como activo secundario, pues, que es el que lleva a cabo la bomba sodio-hidrógeno. Entonces, nosotros sabemos que, bueno, la bomba sodio-potasio TPasa lo que hace es transportar los iones sodio hacia afuera, ¿verdad? Hacia lo que viene siendo el lado de los capilares, que pasan al lado de los túbulos, y se encarga de introducir el potasio. Entonces, lo que hace esta bomba es que al utilizar la energía para transportar todo el potasio fuera de la célula, lo que está haciendo es promover un gradiente, es decir, una diferencia de concentración de iones sodio tanto afuera como adentro. Y al mismo tiempo un gradiente electroquímico, porque recordemos que pues esos iones tienen carga eléctrica, ¿verdad? Es una bomba electrógena porque sabemos que por cada 3 iones positivos que saca mete 2, es decir, que está promoviendo el desarrollo de una carga electronegativa dentro de la célula, así como una concentración baja de sodio. Esto permite que por medio de esta bomba intercambiadora, el sodio pueda difundirse en dirección opuesta a los iones hidrógeno. Y este gradiente lo que favorece es básicamente eso, la entrada del sodio, porque el sodio tiene que ir en contra de un gradiente y el hecho de que este gradiente sea bajo en el interior de la célula le permite al sodio difundir con más facilidad. Y también por la misma carga negativa que se promueve por esta misma bomba. Y una vez que el sodio entra, pues ya se puede difundir hacia afuera de la célula por la misma bomba o por otros medios. Así también sabemos que las células tubulares se encuentran unidas por conexinas o claudinas, que si bien promueven una unión estrecha de las células, no son impermeables del todo. También favorecen el paso de agua y iones como sodio y otros, que pueden no solamente pasar por la membrana apical, sino también por un camino paracelular, un transporte paracelular, que sin embargo también está favorecido por el mismo gradiente que se causa por esta misma bomba sodio-potasio TPasa. Bueno, entonces también se ha visto que la bomba sodio-potasio TPasa
puede funcionar como un transductor de señales, ¿verdad? Entre comillas. ¿Por qué? Porque se ha visto que hay factores humorales, como por ejemplo, que hay factores humorales, otros factores como la ingesta alta de sal u hormonas que pueden regular el transporte de sodio en el túbulo contorneo proximal, al menos en parte, por medio de la alteración de la expresión de esta bomba y de su actividad, o bien por medio de regular la endocitosis de la bomba sodio-potasio. Por ejemplo, en estudios se ha visto, sobre todo en estudios con animales, ¿verdad? Se ha visto que la angiotensina 2 estimula directamente y altera la fosforilación de la bomba, es decir, que promueve su actividad. La dieta alta en sodio disminuye la expresión y actividad de la subunidad alfa-1. En pocas palabras, una dieta alta en sodio tendría un efecto opuesto, pues, una regulación negativa sobre la bomba sodio-potasio TPA. Y la misma natriuresis por presión podría involucrar, ¿verdad? Podría involucrar, no es algo totalmente establecido, pero podría involucrar la supresión de la bomba durante la hipertensión. Es decir, lo que podemos ver aquí, en pocas palabras, es que funcionará como un mecanismo autorregulatorio, pues, del riñón, ¿verdad? Por ejemplo, la angiotensina 2, que tiene, pues, esa función, sobre todo, que se secreta durante un estado de, pues, de hipovolemia, por ejemplo, lo que se quiere es conservar el volumen, ¿no? Entonces, un mecanismo por el cual se podría hacer esto es porque al estimular la bomba sodio potasio, se absorbe más sodio y con el sodio se absorbe más volumen. Entonces, pudiera ser, por ejemplo, con la dieta alta en sodio, cuando alguien consume mucho sodio y retiene por ende más volumen, algo que se llama natriuresis por presión, ¿verdad? Que es un mecanismo a través del cual la nefrona se deshace del exceso de sodio y no lo reabsorbe para poderse deshacer del volumen excedente. Y es así como participarían estos dos mecanismos. ¿Qué más? El papel del intercambiador sodio-hidrógeno. Aquí, bueno, habíamos dicho que la entrada del sodio luminal pasa a la célula por medio de este canal. Y aquí en específico sería el canal o la isoforma NH3, que es la que se expresa en el túbulo contorneo proximal. Porque, bueno, hay 9 isoformas, pero la NH3 es única porque exclusivamente se localiza en esta parte de la nefrona y del organismo. Entonces, ¿por qué es importante este canal? Porque habíamos dicho que, bueno, aproximadamente el 50 o el 60% del sodio, así como el 70 o el 80% del bicarbonato filtrados, son reabsorbidos por esta proteína. Como pueden ver, esta proteína lo que hace es introducir el sodio y sacar hidrógeno. ¿Por qué dice que ayuda a reabsorber el 70 al 80 del bicarbonato? Bueno, esto sería más bien un mecanismo indirecto que se acopla con el mecanismo que vemos acá en la membrana vasolateral, que es el cotransportador sodio-bicarbonato, y también por medio de otro mecanismo que funciona con las anidalasas carbónicas, que ahorita lo voy a explicar a continuación. Pero también participa por lo menos en que esta bomba tiene que transportar hidrogeniones hacia afuera. Y eso es parte del proceso para reabsorber el bicarbonato, como ahorita les voy a explicar. Es por eso que este intercambiador participa para la absorción de 2 iones, sodio y bicarbonato. Es muy importante. Ok. El papel del cotransportador sodio-glucosa o SGLT2. Este canal es un canal que se caracteriza porque tiene una baja afinidad y una alta capacidad y se localiza casi exclusivamente en la membrana apical del TCP. El hecho de que sea un canal de baja afinidad y alta capacidad le permite que no se sature este canal de transporte y por ende pueda transportar grandes cantidades de glucosa. Entonces, este canal es un cotransportador, puede transportar sodio y glucosa al mismo tiempo o en la misma dirección en una proporción 1 a 1. Se me olvidó mencionar que algo que caracteriza también al túbulo contorneo proximal es que su reabsorción de volumen
es isosmótica, es decir, que reabsorbe tanto soluto como agua, ¿sí? Es decir, no participa realmente en la concentración de la orina, simplemente absorbe volumen y soluto. Entonces es una reabsorción isosmótica. Bueno, se va a encargar de la reabsorción del 99.9% de la glucosa por este mecanismo, por este transportador. Y el transporte sodio-glucosa juega un papel importante en la reabsorción isosmótica de fluido por el riñón. Ok. Aquí hay otro canal de transporte que es ya lo conocen, bueno, ya habíamos escuchado de él, que es el intercambiador sodio-calcio. Aunque bueno, este canal solo lo vi en un artículo. En los libros no encontré información sobre este canal, pero sí ven en un artículo. Y a lo mejor no hay mucha información sobre este canal de transporte, pero se cree que participa en algunos aspectos, por eso lo menciono. Aquí se menciona que, bueno, su rol en la regulación del transporte del sodio en el TCP no se entiende del todo, sin embargo, se cree que podría influir, y su localización vasolateral en el TCP es motivo de debate. Es por eso que a lo mejor en los libros no viene, porque su localización en esta parte del nefrona es motivo de debate. Se ha sugerido que los cambios en la concentración intracelular del calcio tienen un papel en la regulación del transporte del sodio en epitelios absorbentes. Y se sostiene de manera general que un incremento de calcio citosólico inhibe la reabsorción de sodio y fluido, mientras que un decremento tendría el efecto opuesto. ¿Por qué pudiera ser esto? Bueno, se cree que hay varios motivos, ¿verdad? El calcio sabemos que es un ion que participa también como un segundo mensajero en muchos mecanismos intracelulares, ¿verdad? Y que a través de eso pudiera regular la expresión de otros canales que mueven el sodio. O también pues, simplemente por el hecho de que si nosotros tenemos una bomba sodio-calcio en la membrana vasolateral, ¿qué pasa si yo tengo mucho calcio adentro? Pues voy a favorecer que esta bomba transporte el calcio hacia afuera. ¿Y qué va a pasar? Como es un intercambiador sodio-calcio, el sodio se va a meter. Entonces, ¿qué va a pasar con la concentración intracelular de sodio? Va a aumentar. Y como el gradiente de sodio o sea, respecto a la parte extracelular va a disminuir, va a haber un gradiente, pues, disminuido, pues no se va a favorecer la entrada del sodio por otros mecanismos, como lo es la bomba sodio-hidrógeno, ¿verdad? Es por eso que se cree que el sodio pudiera influir también en el transporte del sodio. Pero bueno, esto solo lo menciono como información. Ahora, otro muy importante, que es el cotransportador sodio bicarbonato, que está acoplado también, como les había mencionado, con la otra bomba, sodio hidrógeno, para la reabsorción del bicarbonato y la regulación del pH sérico. Pues bueno, vemos que el riñón tiene un papel clave en la regulación del pH sérico mediante el transporte ácido base en el TCP. Es decir, el TCP tiene una función fisiológica importante en este aspecto. Y el TCP es responsable de la reabsorción del 80% del bicarbonato. En ese esquema se puede mostrar claramente cómo funciona esto. A simple vista se ve algo como que reburujado, pero les voy a explicar brevemente. Primero podemos empezar es un ciclo. Entonces empezaremos aquí en la bomba sodio-hidrógeno. Lo que hace la bomba sodio-hidrógeno es exportar los hidrogeniones, ¿verdad? Una vez que los hidrogeniones se exportan hacia el lado luminal de la nefrona, del túbulo contorno proximal, pues nosotros sabemos que hay bicarbonato en el plasma, ¿verdad? Entonces, el bicarbonato que se filtró va a reaccionar químicamente con el hidrogenión que se secreta para formar H2CO3, ¿verdad? O ácido carbónico, si no me recuerdo. En solución acuosa es un ácido que se puede disociar a través de una enzima que es la anhidrasa carbónica 4, que se ubica en la membrana apical del túbulo
Y esta enzima lo que hace es catalizar esta reacción. Y la cataliza haciendo que este ácido se disuelva, bueno, se separe pues como agua y como CO2. El CO2, como es un gas, y el agua pueden difundir fácilmente hacia la célula. Y una vez adentro de la célula, como pueden ver, el carbono del ácido, que es el que a su vez tenía el bicarbonato, es el que nos importa aquí, porque se transporta. El carbono no se puede transportar como la forma de bicarbonato, pero sí como CO2. Entonces, al momento de que entre la célula este carbono, se vuelve a juntar con el agua y vuelve a formar el ácido, pero esta vez adentro de la célula tubular. Y una vez más, esta reacción es catalizada por otra anhidrasa carbónica, pero en este caso es la isoforma 2. En estado acuoso, este ácido se disocia en un hidrogenión y en bicarbonato. Este bicarbonato ahora sí lo podemos exportar hacia el capilar y de nuevo a la circulación a través de la bomba sodio-bicarbonato. Y es así como el TCP participa para la reabsorción de bases y la secreción de ácidos, como podemos ver aquí. Aquí secreta ácido y aquí reabsorbe base. ¿Sí? ¿Sí quedó un poco claro eso? ¿Me expliqué bien? Sí. Espero que sí. Ok. Y bueno, con eso concluiríamos los mecanismos de transporte del túbulo contenedor proximal. ¿Alguna pregunta? Pues muy interesante tu presentación. Creo que mostraste la importancia a nivel de microscópico de todo lo que sucede íntimamente en este pequeño fragmento de la nefrona, que es prácticamente vital, de importancia vital, porque todo lo que tú acabas de decir, sin ello, no habría una homeostasis normal, entonces no habría vida. Y son estos mecanismos, perdón. Sí, les comentaba pues que la homeostasis no estaría en las condiciones óptimas para la vida. Me parece que fuiste claro en los conceptos y la importancia que tiene ese pedacito de tejido para mantener el equilibrio ácido básico, para mantener el líquido, sobre todo extracelular, y la concentración de los electrolitos, cómo juegan ahí con esas trampas, ¿no?, que la naturaleza proveyó al organismo para, como lo se dice, haga cambios para que todo siga igual. Pues con esos trucos, ¿verdad?, se logra una homeostasis, pero condición indispensable, que haya un tejido, una estructura sana. De lo contrario, y para que haya una fisiología, una función normal, de lo contrario entraremos en el proceso de fisiopatología, ¿verdad? Es muy importante lo que tú dijiste, ¿verdad?, que esta región requiere de es un proceso dinámico, con bombas que requieren energía. Es una actividad intensa, lo mostraste ahí en la gráfica, la diapositiva. De tal manera que en situaciones de compromiso, por ejemplo, en el shock, cualquiera que ustedes quieran, pero que está limitando el flujo suficiente de sangre y por ende de glucosa y de oxígeno, entonces comprometen notablemente el funcionamiento de esta estructura. Y si no se corrige inmediatamente, nos puede llevar al daño isquémico y hasta necrótico, ¿verdad?
y caemos en esta situación de falla renal aguda, donde precisamente estos mecanismos que mencionaste para mantener una homeostasis, una fisiología, pues ya no cumple su objetivo y clínicamente vamos a tener esas situaciones de desequilibrio hidroelectrolítico y ácido básico. Esto es muy importante, pues, que se les quede en su mente estos esquemas que mostró el compañero Becerra, y entendido así, entenderemos el abordaje, el manejo, y entenderemos pues ya en su momento, más adelante en los temas de clínica, la importancia también de terapias sustitutivas. Entonces, digamos que fuiste, digamos que muy breve, pero pues fue suficiente tu presentación, que se cumple el objetivo, la intención de la clase. Ahora dime, ¿qué leíste o qué leyeron tus demás compañeros sobre el receptor de la glucosa, SGLT2? Bueno, se menciona que sí, antes no se le había dado mucha importancia a este canal hasta, pues ya más recientemente en los últimos años, sobre todo para el tratamiento contra la diabetes, ¿no? Porque, pues como este canal de transporte no solamente se encarga de reabsorber glucosa, sino que con ello también reabsorbe, como vimos, volumen, ¿verdad? Reabsorción isosmótica. Así como un beneficio para los pacientes diabéticos, también se pudiera utilizar para disminuir, por ejemplo, la hipertensión. O sea, tiene como que un efecto dual, ¿no? En un paciente diabético con hipertensión, este mecanismo pues sería beneficioso, porque al mismo tiempo que se elimina glucosa, porque no se está absorbiendo, también se elimina volumen. Se elimina sodio, porque inhibes ahí Sodio, bloqueas ese transportador con el producto farmacológico que ya seguramente vieron o van a ver en endocrinología. Pero es ahí ese sitio donde actúa ese medicamento, y con esa consecuencia, precisamente no solamente regulas la glucemia, pero también la presión arterial aumentada, sobre todo dependiente de volumen, y porque la hipertensión, uno de los factores, pues es, sobre todo en pacientes con daño renal, es dependiente de volumen, sodio y agua. Entonces es muy importante. Ahora, ese bloqueador no se puede utilizar más que en pacientes que tengan una función renal por arriba de un 30%. ¿Qué otro dato importante a ese nivel? Tú mencionaste por ahí que también hay un segmento donde se secretan ácidos orgánicos débiles. En el último, sí. En el tercer segmento. En la parte... Fíjate, antes se mencionaba que era el segmento 2, pero pues todo va conociéndose más finito. Entonces, sí, puede ser